Tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de Scofire. Después de ver este gráfico, que tampoco sé si es lo más fiable del mundo, y cómo se basan para calcularlo, aquí dice que el 51% de cuentas de Genshin Impact tienen a Scofire, como estáis viendo en pantalla, por encima de muchos otros personajes que la mayoría consideramos muy fuertes justo al lado de Citlali. Y esto me ha dado que pensar. Hoy vamos a ver las conclusiones finales de Scofire, si es o no es must pull y lo poderosa que es o puede llegar a ser. Ya que ahora mismo con Scofire hay un factor FOMO, ya que todos sabemos que va a ser best in slot de Skirk, y como ya os conté, hay un incremento espectacular del interés, las búsquedas, el engagement y literalmente de gente perdiendo los estribos por Skirk y las ganas increíbles de que llegue el personaje que, como os conté, me da vibes de la campaña de marketing de Arlequino. No sé si romperá récord de ventas, pero desde luego va a ser una locura. Así que hoy vamos a hablar de todo lo importante y de forma algo resolutiva y conclusiva o conclusoria de Scofire. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Es gratis, no os cuesta nada y además podéis ganar una Bendy solo por hacer todo eso que es gratis. Road to 200.000, hacer internet, la magia de internet, y lleguemos pronto a los 200.000. Gracias por ello. Bienvenidos e invitados a los directos. Siempre sorteamos cosas, hay un montón de secciones nuevas y es súper divertido, y con el nuevo endgame más todavía dentro de poco. Que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por decidir dar vuestro tiempo a disfrutar y entreteneros con el canal. Y vamos con las conclusiones finales de Scofire. Pues bien, para los que pero sirve para Skirk es el best in slot, y Skirk no va a ser ni medio buena si no jugáis a Scofire. No significa que vaya a ser inútil, y ya me veo a los que cuando salga Skirk vayan todo orgullosos haciendo muchos vídeos diciendo: oh mira, enseño 3 o 4 equipos que Skirk funciona sin Scofire. Muy bien, pero esos equipos no van a ser competitivos en el sentido de que vayan a entrar al top 10 de equipos, o no es la mejor versión del equipo, o desde luego no se van a acercar a ser todo lo bueno del mundo. Siempre habrá equipos que funcionen, como actualmente Aloy con Scofire, o como cuando hay gente que convierte a Siswine en DPS. Todo con el conocimiento correcto y los personajes adecuados puede verse como que funciona increíblemente bien, pero Skirk sin Scofire no va a ser competitiva. No es como Nubilet, que funciona independiente, o como incluso Mabuika, que también va a funcionar bastante independiente. La diferencia va a ser muy grande. Ese punto más que terminado, y para cualquier main carry crío que ya no sea Skirk sino Ayaka o Grizzly, más de lo mismo. Es muy dependiente a día de hoy. Ahora, ese es el primer punto y el que ya habría que cerrar. Putu y yo hemos hecho un vídeo hablando del tema y al final todos sabemos que sí va a ser muy importante. Yo sé que las protogemas en la comunidad habla hispana no son lo que más abunde, ni menos con el dilema y la polémica de los 57 deseos en la 5.7. En el resto de comunidades también se han quejado, normal, pero al final esta proporción de cuentas que tienen a Scofire es mucho más alta de lo que pensaba. Ahora, ¿Scofire es must pull o no? Lo primero que hay que tener en cuenta, dos factores en contra de que Scofire no sea must pull para que lo tengáis en cuenta, y es siempre bueno saber los puntos negativos, son dos. Y el primero es que es un personaje cerrado a Permafrost. Siempre va a estar ligada a esta reacción. Por otro lado, también sí que tiene sinergias con Nubilet, con todos los carries crío e hidro generales que puedan existir, y todos los personajes hidro y crío generales que vayan a existir. Y esto por un lado es interesante porque te puede rescatar casi cualquiera, pero por otro se asemeja más a personajes como Chevreuse o Nilou. ¿Nilou ha triunfado? No, a día de hoy es un personaje que ya hay mucha gente que le gusta y lo juega y todo, pero los Bloom son equipos ya no tan jugados en Abismo y que la gente no decide tanto darles una oportunidad, a diferencia de los Hyper Blooms más consistentes, más daño dirigido y de una forma más cómoda y fácil de obtener en ARs más bajos o jugadores nuevos, y otra infinidad de equipos que funcionan de forma más consistente o con menos recursos. Por otro lado, Chevreuse ha funcionado porque al final Scofire es una Chevreuse pero de Permafrost, Chevreuse de sobrecarga.
Pues la realidad es que por otro lado Chevreuse sí se considera un muy buen 4 estrellas, pero por debajo de otros. Los Jinetes del Apocalipsis, Jan Sang, que ha salido hace poco, y a la par más o menos de Lan Yan como un 4 estrellas sumamente útil, pero digamos no los 5 o 6 mejores 4 estrellas. Es decir, Chevreuse es muy buena y muy fuerte, y además porque funciona a C0. Entonces, este es el primer punto en contra. Realmente siempre será para Permafrost. Y esto creo que la aleja de ser must pull, porque todos los must pull son personajes que al final sí benefician, en este caso, una cosa muy global o muy utilizada. En el caso de Xilonen, Kazuha y Furina pueden bufar todos los equipos de forma general. En el caso de Nahida, porque Nahida sí es un must pull y es el mejor personaje dentro, es verdad que al final beneficia a todos los equipos y reacciones dentro, pero la realidad a día de hoy es que se ha centrado en el Hyper Bloom. ¿Podría Scofire centrarse en el Permafrost al igual que Nahida en el Hyper Bloom y terminar siendo must pull de ser el mejor personaje crío hasta ahora? Podría ser, es uno de los contras que hay. Segundo contra, la nación crío. Recordemos que en cada nación van a power creepear los personajes y soportes del elemento correspondiente. Scofire, y esto es un arma de doble filo, este contra que puede tener Scofire, puede que ya sea power creepeada en Sniesnaya, y Skirk desde luego tiene pinta de que va a ser power creepeada en Sniesnaya y habrá un carry mejor o algún soporte crío mejor. ¿Cuál es la cuestión? Que es un arma de doble filo en el sentido que si bien es una realidad, también puede ocurrir que saquen soportes y carries crío, pero que combinen con Scofire, y que Scofire no solo sea best in slot actual, sino que sea best in slot de los equipos de crío de Sniesnaya. No de derretidos, que muy posiblemente se jueguen, y otras reacciones crío futuras, sino capaz de los Permafrost puros, ya que al final el crío, la reacción que más se utilizó siempre y más gustó a la gente fue el Permafrost de Ayaka. Además, ahora se utilizan los derretidos de Mabuika con Citlal y soporte, pero ahí el daño lo hace el Piro y es una reacción, digamos, donde el Piro es más protagonista. Con lo cual, es la segunda contra, pero mucho cuidado porque puede ser todo lo contrario y más que una contra, convertir a Scofire en mucho más poderosa para Sniesnaya, pero es una apuesta arriesgada. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora vamos con las cosas buenas de Scofire. ¿Cuáles son las cosas buenas de Scofire? Que es el healer sustain defensivo suficiente y además muy fuerte de todo el equipo. Cura más que cualquier personaje que cure a un personaje en campo, como por ejemplo Chevreuse, Bennett, que es muy fuerte, Jan Sang con pocos ticks, Cookie, que es la explotadora de Hyper Bloom, pero solo te cura un personaje en campo. Y Scofire, a diferencia de los anteriores, sí es un personaje que te vaya a compensar full las cargas de Furina, con una curación a todo el equipo de su ulti, más una dot de curación al personaje en campo bastante poderosa, escalando con el ataque de Scofire. Y esto es un punto ya muy a favor, porque Furina es y seguirá siendo el mejor personaje del juego, el mejor soporte, y creo yo que posiblemente en Sniesnaya y que el crío combine con el hidro de Furina lo va a seguir también siendo. Punto número 2. Tiene cooldowns de arconte.
Tiene rotación de 15, en la elemental tiene uptime, es decir, utilización de 20, con lo cual se adapta a cualquier clase de equipo. Y sí que es cierto que su bajada de resistencias es de 12 segundos, más que el sombra verde y más consistente porque no tienes que hacer torbellino. Y la curación al personaje en campo es de 9, que esto tampoco es tan importante, pero te está curando 9 segundos al personaje en campo. La bajada de resistencias de 12 puede que dificulte que el DPS se ejecute más correctamente aún si lo vas a jugar en una rotación de 20 segundos como Ayaka o no. ¿Por qué? Porque la baja de resistencias de 12 segundos se reactiva cada vez que golpeas con la elemental o la ulti. Puedes arrancar la rotación con la elemental que tiene 20 segundos de utilización, está ya bajando resistencias y cuando has rotado contra todo el equipo y has gastado 4 o 5 segundos en tirar las ultis, antes del personaje que vaya a entrar, tiras otra vez la ulti Escofire, reinicias la baja de resistencias y no es que tenga 12 segundos porque en alguna build o alguna comprensión de alguna otra persona sobre este personaje lo he visto explicado así, no es correcto. La baja de resistencias de Escofire puede ser perfectamente durante 20 segundos, 8 desde que tiras la elemental y luego al tirar la ulti la reinicias otros 12 y son 20 segundos. Con lo cual tiene cooldowns de Arconte y es muy poderosa. Y esa baja de resistencias de 55% general también es una salvajada. Con lo cual, ¿falta algo para que este personaje sea mejor todavía? Pues sí. Es el mejor sub-DPS crío del juego. El daño crío de Escofire, y a este punto quería llegar, es mucho más alto del que pensáis sin hablar todavía de la C1. Y diréis, bueno, sí, la C1 ya, ballena. No, estamos hablando de C0. Señores, damas y caballeros, vais, mientras estoy comentando esto, a ver de fondo como una Escofire C0 con un Kaeya sin artefactos, un Shinkyu con una build convencional, pero es un Shinkyu que es un 4 estrellas, no podéis quejar, y una Rosaria con un set de instructor que no tiene nada que ver en este equipo porque el Permafrost no aprovecha la maestría. Era un set que le tenía equipado a Rosaria como para jugarla y como ya estaba equipada dije, bueno, pues la jugamos así. Esa Escofire que estáis viendo es T0. Y el daño de Escofire en solitario dio para pasarse salas completas del abismo. Como veis, al caballito del abismo anterior, al siguiente enemigo de la siguiente sala y al siguiente enemigo de la siguiente sala. Escofire sola no solo es el mejor sub-DPS crío, sino como os comenté un montón de veces en Genshin Impact, como sub-DPS fuera del campo, lideraban la tabla de mejores sub-DPS Furina, Yelan y Xiangling, y ahora a ese top 3 o top 4 de mejores sub-DPS acaba de aparecer Escofire. Es el cuarto mejor sub-DPS del juego y en algunas condiciones donde no juegues doble hidro para bufar a Yelan, podría llegar a ser el tercero o segundo mejor sub-DPS actualmente del juego, la propia Escofire. Es una locura. Y por último, tiene su famosa C1 que da 60% de daño crítico crío. Asimismo, para llevarla con casco de ataque, al carry crío, que puede ser Ayaka, puede ser Grizzly, puede ser Skirk, o puede ser un futuro Power Creep carry crío que tengamos en SNES Naya, o si la Saritsa resulta ser un soporte fuera del campo como Furina, que bufe al equipo, bufe la probabilidad, o no soy el feo, alguno está pensando, ya es el feo, está liqueando, no, estoy deduciendo solo. Si la Saritsa es un soporte crío que pueda bufar el daño crítico o la probabilidad crítica, porque los críos siempre han tenido sinergia con la probabilidad, como la consonancia crío, como Rosaria bufando la probabilidad, como el set de nómada que bufa la probabilidad, como todos los personajes crío, es el elemento que más personajes tiene que al subir de nivel de 5 estrellas escalan con daño crítico. Ayaka, Ganyu, la propia Skirk, Eula, el propio Grizzly y un sinsentido más de personajes que escalan con daño crítico. Puede ser que la Saritsa sea un soporte crío que nos dé probabilidad y daño crítico al equipo y sea un sub-DPS abismal a modo de una Xiangling crío. Y quién sabe si un equipo de Escofire, algún carry crío nuevo, Furina y la Saritsa sea el nuevo prime del Permafrost. Esto último puede no ser así, pero recordar que esa C1 de 60% daño crítico crío es como una C6 de un soporte 4 estrellas, siendo solo una C1 de un 5 estrellas. Así que, conclusión final, ¿Escofire es must pull? En principio no, mucho ojo, pero desde luego ha sorprendido mucho más que otros personajes que pudiesen llegar a serlo y al final no fueron tan aceptados por la comunidad por aceptación a nivel gustos o por utilidad a nivel equipos. En el caso de Escofire tiene algunos limitantes que hay que tener en cuenta, pero tenemos
que esperar a ver cómo evoluciona. Desde luego, la aceptación a nivel gustos y comunidad sí la tiene, y eso a día de hoy es un factor sumamente importante para que un personaje funcione, se rescate y sobre todo sobreviva a la línea del tiempo, que esto es muy importante. Número 2, solo va en ascenso, porque cuando venga Skirk se va a jugar el doble o el triple, y yo opino que la gente que saque a Skirk por FOMO, pero no saque a Scofire, van a traer pronto una run de Scofire para que la gente que tuvo a Skirk saque a Scofire y saque su mejor versión, y la van a sacar y van a gastar deseos por Scofire. Y luego veremos a ver si sobrevive a Notcry y mejora aún más con Sniesnaya, porque fuera de ser pool gripeada, Sniesnaya puede que sea de las mejores opciones y piezas para las reacciones de Permafrost en la nación del crío. Así que, poquito más. En mi opinión no lo es, pero está a punto y a las puertas de poder serlo, y es sumamente poderosa, principalmente para el equipo que va a dar seguramente de aquí a 3 versiones más, de lo que más se hable, que va a ser el equipo de Skirk, que va a sorprender mucho más de lo que se espera. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito. Dejadme en los comentarios si ya tenéis a Scofire o no.